lo dice en el versículo que Dios lo creó en el ser humano, no es producto de la evolución. Perdón, 3 veces dice, lo creó, fíjense, y creó una vez. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, y otra vez dice lo creó. O sea, 3 veces hace hincapié de que Dios lo creó a su imagen, a imagen de Dios. No es producto de la evolución el ser humano. Es una creación directa de Dios. Y quien es moralmente responsable y a quien tiene que dar cuenta es a Dios. En la teoría de la evolución darwiniana no hay evidencia observable de cambio de género. La evolución es una creencia, no es una veracidad. Por ejemplo, ¿cambió alguna vez de género algún pez? Puede haber adaptaciones, pero no cambia de pez a animal. ¿Hubo algún caso? No. Entonces, tengamos esa base en nuestra mente, ¿sí? La palabra de Dios es lo fundamental. El único que es hecho a imagen de Dios, como decía antes, es el hombre. Y es el único que puede tener directa comunión con Dios a través de su espíritu. En 2 de Corintios 5:9 dice que en Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 de Corintios 5:19, perdón. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo como segundo Adán redime la humanidad de su pecado y se establece como modelo divino de humanidad a través de Cristo. Toda la humanidad puede ser creada nueva. Cristo fue el segundo Adán, ¿sí? Entonces Dios al morir por nosotros nos hace nueva criatura a través de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. No debemos permitir que nos enseñen que no podemos transformarnos en peces ni animales, ¿entienden? No, porque las leyes cada vez van a ser más perversas en este sentido, totalmente contrarias y contrarias a la realidad de que estamos viviendo. O sea, se han encontrado fósiles, cada vez se encuentran fósiles de seres humanos con más años de antigüedad y siguen siendo personas, ¿entienden? Entonces hay evidencia. No seamos firmes en nuestra identidad en Cristo. El ser humano no está capacitado para saber qué es bueno y qué es malo, ya que eso se rige por medio de la moral. Y las leyes morales las puso Dios en su palabra a través de los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Nosotros casi todos creo que sabemos los 10 mandamientos. Por ejemplo, no mates, no hurtes, no mientas. Y muchas veces el ser humano es cumplidor en cuanto a la moral. Hablamos de los no cristianos. Entonces, vos ves que las personas son moralmente, sí, aplicados, pero tú no lo ves, ay, qué hombre tan honesto, qué hombre tan culto, mira, y encima a lo mejor te devuelven cosas que a lo mejor robadas, o sea, ay, entonces enseguida aparecen en los diarios que la persona devolvió no sé cuántos millones, o que, por ejemplo, hacen donaciones de mucho dinero a obras benéficas y sus vidas son moralmente desastre, ¿no es cierto? Que, no sé, que tienen varias mujeres, se casan, se divorcian, pero sí, son gente que a lo mejor dieron mucho dinero a obras benéficas, entonces ellos merecen sí estar con Dios. Entonces mezclamos las cosas, porque
la moral de Dios son las leyes que Dios nos dejó en su palabra. Y a partir de ahí, Dios decide qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, nosotros mismos no tenemos la capacidad de decir qué es bueno y qué es malo. Pues claro, vas a encontrar en la sociedad hoy en día que hay dos parejas, o parejas que son del mismo sexo, y te dicen, bueno, pero mira, son buenos, no hacen... O sea, si no molestan a nadie, ante la sociedad cumplen con las leyes, pero si para Dios es pecado, o sea, es ante Dios que van a dar cuenta. Bueno, nosotros no somos quienes tampoco de juzgar, pero ante Dios dice que es pecado. Entonces cada uno va a dar cuenta de sí. Por ejemplo, ¿no? Como a veces los padres le dicen al hijo, no, pero mira, está mal drogarse, o está mal que tomes alcohol, que te emborraches, y a lo mejor el propio padre tiene una vida doble. ¿Pasa eso o no pasa? Y ahora cada vez más. Entonces, ¿qué autoridad moral le podemos decir a nuestros hijos? Que no se pueden drogar cuando hay en la casa infidelidad. Entonces, no hay identidad cristiana en ningún hogar que no sea un verdadero hijo de Dios. Y esto cada vez es peor, hermanos. Cada vez los matrimonios se casan y, no sé, a la primera discusión ya se quieren pelear, ya se quieren separar. Y claro, por eso no quieren casarse, porque ¿para qué van a hacer trámites de divorcio? Es cuestión de probar, nada más, así te dicen, ¿sí o no? Y Dios qué sabio que es, ¿no? Porque por eso nos dice de que tomemos el compromiso matrimonial. Porque uno al poner la huella digital, ya te estás comprometiendo. Entonces la sociedad te dice, pero no, probemos, mira, vos sos re buena, y si entonces te quieren seducir, no, yo te voy a ser fiel, no te voy a ser infiel. Entonces claro, ahí caemos y enseguida nos juntamos, porque claro, amamos a la persona, pero Dios dice, no, yo te puse una huella, cumplí con el registro civil. Cumplí, andá y firma, andá que te firme. Si no hay unión. Hermana, ¿cuántos se van a ir con esta semillita de que podamos ayudar a otras también? Porque a veces no sabemos qué responderle. Porque entonces te dicen, pero no, mira cuántas hermanos a la iglesia han venido varias parejas que los han dicho así. De hecho, después voy a mandar a una que dé testimonio. Hay dos. Entonces, una de ellas me decía, no, Cristina, porque ¿sabes qué? Todos los que se casaron en mi casa se divorciaron. Todos los que firmaron se divorciaron. Y claro, pero mira, la palabra de Dios dice que te tenés que casar. O sea, yo le tengo que transmitir la palabra de Dios, no un mito, porque pareciera que si ella cumplía eso, el mito se cumplía, de que iba a ser una racha casar. Y un día, bueno, mejor que cuente el testimonio. La cuestión es que se casó. Se casó. Pero ella misma después comprobó que al casarse, dice que es como que se le cayó una venda de sus ojos. Y empezó a entender mejor la palabra. Eso me quedó ahí clavado cuando me dijo, yo me puse tan contenta de haber cumplido con Dios, porque uno puede decir, no, pobre, a ver si se me ofende y se va de la iglesia. Porque uno lo requiere a todo. En serio. Entonces, uno está con él, no, se me va a ir esta hermanita. No, yo me voy a plantar firme, no, así dice la palabra. Y ella, yo creo que le da gracias a Dios. ¿Amén? Entonces, como ser humano no puede decidir qué es bueno o qué es malo, como decía antes. Nosotros como seres humanos no estamos capacitados. Dios es el que juzga qué es bueno y qué es malo. Que no nos quieran influenciar ni poner leyes que son contrarias a la palabra y que pareciera que es bueno. Lo correcto lo tenemos que enseñar a nosotros y a nuestros hijos y a quienes tengamos que educar a través de la palabra de Dios, ya que cada vez que se está tratando de evadir las leyes morales de Dios y están tratando de poner leyes que solo son para satisfacer el ego humano, es para satisfacer el ego.
Entonces, claro, quieren juntarse entre dos del mismo sexo, porque claro, ya probaron con 20.000 mujeres, entonces quieren juntarse con el mismo sexo, porque eso es lo que pasa cuando hay infidelidad. No hay satisfacción, entonces buscan después con el mismo sexo y después con animales, que ahora sigue eso. ¿Cuántos sabían que se están por introducir esas leyes? Claro, bueno, hermanas, por eso mismo quiero que cada una de aquí se vaya con este pensamiento, esta mentalidad de somos de Cristo. O sea, y la identidad de Cristo no nos puede sacar nadie. Porque mire, por más que, de hecho, bueno, cuando morimos ya está, esa identidad ya quedó ahí archivada, ya van a ser otro con otra identidad. Que no te quiten esto. Es re importante enseñar a aquellos, nuestros hijos, nietos, y mira, si vos estás ayudando a tu hija a criarlos, porque tu hija trabaja, a lo mejor no es cristiana, bueno, enseñale vos, abuela, enseñale, como la abuela Loida dice que le enseñaba a Timoteo. Miren qué importante, y Timoteo, cuánta bendición nos trajo en las escrituras. Las verdades de Dios son claras. Por más que, o sea, la facultad, el colegio nos quieran poner verdades ahí ocultas, como entretejidas, las verdades son claras, masculino y femenino. Cuando quieran poner esta ley, no sé cómo van a tener que poner, porque uno cuando a veces entra en la compu y tenés que poner masculino y femenino, yo todavía no veo que hay. No. Entonces, o uno o otro. Ella lo dice todes. Sí, pero bueno, eso es incluir, eso es un lenguaje inclusivo que también la mujer quiere poner o las leyes quieren poner para también satisfacer el ego, porque tienden a eso, al lesbianismo. Entonces, no existe ningún género que haya cambiado de especie, como dije antes. Son evidentes los cambios. Si es que hay. Con respecto a la evolución darwiniana, no hay evidencia observable que pueden cambiar de bacterias de adaptación, pero no de género. La ciencia cambia sus verdades, pero Dios lo que dijo en su palabra no cambia ni cambiará. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No cambiará jamás. Y hay otra ley que también están ahí introduciendo y en muchos países las aceptaron, que es la ley del aborto. Estamos a punto de que se esté por votar de nuevo. Pero miren, estamos en los últimos tiempos, pero nosotros tenemos que también tener conocimiento. ¿Qué dice la palabra? Porque a veces decimos que no, pero a veces, hermanos, han llegado a la iglesia y se ponían a favor del aborto porque no tenían conocimiento de lo que dice la palabra. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. En Salmos, vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primero empezamos por ahí. 1 de Samuel 2, 6. ¿Lo tienen? Dice, Jehová mata y Él da vida. ¿Sí? O sea, Él es el que mata. Nosotros no ponemos, ni siquiera por las leyes, matar. Él es el que mata y el que da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Hermanos, nosotros ni siquiera podemos mandar a nadie al infierno, porque a veces no, el ser humano con sus dichos a veces lo quiere mandar. No, Él es el que manda a la gente, que Él permite, ¿no? Porque cada uno toma sus propias decisiones de acuerdo a lo que va introduciendo en su vida. ¿Qué destino vamos a elegir? Pero Dios es el que decide quién hace subir al cielo y quién hace al Seol. Salmos 139, seguramente este lo conocen, se recuerdan porque 139, 16. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
O sea, desde la gestación, ¿sí?, ya comienza la vida. Entonces, cuando hablamos de aborto, hablamos ya desde el inicio. Cuando uno aborta, ya cuando hay una gestación hay vida. Estamos matando a alguien, a un ser humano. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice, Jeremías 1:5. Y Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta en las naciones. Dice que Dios nos conoció antes, ya desde el vientre de nuestra madre, antes que te formase en el vientre. ¿Qué quiere decir? Que antes de que haya una concepción ya sabía Dios que íbamos a nacer, que íbamos a estar hoy aquí. O sea, qué lindo, ¿no? Qué importante. Habla de la predestinación del ser humano, el conocimiento anticipado de Dios por cada ser humano. Dios ya sabía, y también Dios sabe quién va a abortar. Eso es lo triste. ¿Quién abortaría? Dios ya lo sabía. Dios es el que está detrás del milagro de la vida y tiene un propósito específico para cada persona. ¿Saben? El año pasado sucedió un accidente. No sé si cuántos escucharon en el noticiero, sucedió esto. Sucedió que un camión, estamos hablando de un camión acoplado, atropelló a una mujer que estaba embarazada. La cuestión de que la mujer murió instantáneamente. Enseguida llamaron a la policía cuando viene a socorrer a la mujer, dice que escucharon un testimonio que el camión cuando pasó por arriba, dice que él sintió mismo que pasó arriba como de una lomada. Imagínense, arriba de una persona. O sea, nadie puede quedar vivo. Sin embargo, cuando la policía asistió a la mujer, dice que vio que entre las piernas, entre el pantalón, había algo que se movía. Y era una bebé. O sea, humanamente era imposible que nazca. Y de hecho dice que los policías y los médicos constataron que era realmente un milagro. Justo vinieron de la ambulancia y cortaron el cordón y la asistieron y hoy vive la nena. Y saben, la señora esta era una persona que limpiaba los vidrios. Dice que el camión no la vio y la atropelló. Entonces, yo analizaba esto, ¿no? Que están bajo la ley que quieren imponer del aborto, que también para estas personas que a lo mejor no tienen no tienen recursos, no pueden sostener a estos hijos, es apropiada esta ley, te dicen, te quieren dar a entender, sí, es apropiada, sí, merecía la muerte, vivía de unas monedas que le daban ahí, limpiando los vidrios. Y sin embargo, Dios dijo, no, esta vive. Y saben, solo Dios sabe si realmente esa mujer estaba o no a favor del aborto, solo Dios sabe. Quizás fue una señal de que la vida Él decidía. Hermanos, es re importante entonces, cada bebé, cada persona que nace, Dios le da algo especial. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Isaías 43:1, que dice, vamos a leer. Dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Isaías 43:1. Dice así, entonces, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y saben, cuando yo analizaba este versículo, me detuve aquí, porque
habla de la misma persona, Jacob y Israel. Y yo, ¿pero por qué lo repite el Señor? Algo pasó. Aquí hay un tema de identidad. ¿Por qué? ¿Saben? Jacob significa suplantador. ¿Quién era Jacob? Vamos a analizar la vida de Jacob antes de que haya sido Israel. Jacob era un mentiroso. Jacob era un tranza, ¿no? Como decía entre los argentinos. Era un manipulador. Robaba, era un adúltero. Y hoy el Señor nos quiere hablar cada una. ¿Quién está suplantando tu identidad? ¿Qué pecado está suplantando esa identidad que Dios ya marcó desde que naciste? Desde que Dios te llamó. ¿Quién está suplantando eso para ti? Quizás, bueno, esto que pasó a Jacob, ¿no? Mentiras, engaños. Quizás está en tu mente influenciando todas esas cosas. Entonces te está suplantando la verdadera identidad que Dios te quiere dar. Que Dios ya te la dio, pero todavía estás ahí luchando en tu interior. Si vamos a buscar qué es lo que le sucedió a Jacob, Génesis 32, 22. ¿Cómo fue esa lucha que tuvo Jacob? Sí, no hay mucho que buscar, es al principio. Y dice así, Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjense que acá hay muchas palabras que nos tenemos que detener. Dice, cuando hablaba de luchaba con el ángel, representaba a Jesús, a Jehová, ¿sí? Que estaba luchando con el mismo Dios, Jacob. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál es tu nombre? Le dice Jacob. Yo soy Jacob, el mentiroso. Pone tu nombre, ¿no? Yo, Señor, hoy, delante de Dios, pone tu nombre, soy así, así. Dios te va a poner a memoria aquellas cosas que Dios te quiere cambiar. Entonces, dice, más no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Saben? Cuando nosotros estamos luchando con Dios, es con Dios y con el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando habla de has luchado con Dios y con los hombres, es justamente lo que estamos enfrentándonos ahora, a las leyes del hombre. Son las leyes del hombre que estamos luchando, hermano. Y solo Dios sabe, porque, o sea, todos tenemos la voluntad y nosotros decidimos. Nosotros decidimos qué introducir a nuestra mente y qué no. Entonces, si realmente nosotros luchamos con Dios y con los hombres en cuanto a las leyes y decir, esta ley no es de Dios, no la tomo y no la voy a seguir, entonces nos estamos poniendo a favor de Dios. Y has vencido, le dijo. Entonces, si vos querés ser vencida por las leyes morales del mundo, bueno, vas a seguir siendo Jacob. Dios no te va a cambiar, porque nosotros tenemos que decidir cambiar. Nosotros tenemos que decir, esto es de Dios y esto no, esto quiero y esto no quiero.
no me importa lo que me digan, yo sí le tengo que decir. Jacob dijo, no, yo no me voy a ir hasta que no me bendiga. Estaban luchando. Y es esa lucha la que tenemos hoy en día. Cada día se acentúa más, porque cada vez las leyes van a ser más peores a la palabra de Dios. Pero no nos dejemos vencer, porque Dios te quiere dar esa nueva identidad, quiere cambiarte el nombre, quiere darte un nombre nuevo para Él. Todos nacemos con la naturaleza de Jacob y luchamos con Dios como luchó con Él con su palabra, ¿no es cierto? Con las ordenanzas que nos pasa. Y dice que le tocó el muslo y ahí empezó a cojear, dice Jacob, le tocó el muslo. Quizás Dios nos toque lo que más queremos. Quizás Dios nos toque de algún lugar para que nosotros reaccionemos, de que estamos luchando con nuestra propia fuerza, de que estamos luchando con Dios. Entonces Dios va a tocar lo que más queremos, quizás te saque lo que más quieras, pero si es para bendición, déjalo a Él. Deja que Dios obre, porque si no, vamos a estar así con Jacob por la vida vengueando. Porque dice que después empezó a cojear, entonces, porque fue tocado por Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios hizo algo en nuestra vida y enseguida nos agarramos con el vecino. Y no, la culpa es de, no sé, tal persona, la culpa es del pastor, la culpa es de la líder, que no me escuchó, no me atendió. Y siempre encontramos a alguien a quien justificar lo que nos... Y Dios había hecho eso. Pero claro, estábamos empecinados en nuestro problema, en nuestro ego que me pasó, en autojustificación, en autoconmiseración. Y Dios dice, espera, y nos quiere avisar que fue Él, que permitió para nuestro bien. Pero no, seguimos ahí, cojeando por la vida, y no nos damos cuenta que Dios nos permitió para nuestro bien. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Si seguimos en nuestro pensamiento, el versículo 27 dice, y el ángel le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambió su identidad. Entonces, si volvemos a leer el versículo, Isaías 43, dice, ahora sí, dice Jacob, creador tuyo, Dios creó a todas las personas. Todos son con la naturaleza de Jacob, mujer, hombre, Dios nos creó. Dios te creó. Formador tuyo, oh Israel. Cuando habla de formador, es formarte de acuerdo a su palabra. Formador tuyo, oh Israel. ¿Entienden cuánta palabra de revelación que hay en este versículo? Y uno a veces lee los versículos y dice, ¿qué querrá decir? Bueno, pero cuando uno se pone a analizar, digo, ¿cuánta palabra? Sí, o sea, realmente es un deleite estudiar su palabra. Porque cuánto entendimiento nos habla Dios. Entonces Dios quiere formarte hasta que llegues a ser Israel, ser parte de Israel. Es esa persona que Dios ya quería que sea, con ese propósito específico de que le sirvas a Él. Esa identidad delante de Dios. Tú eres mi amada. Dice, te puse nombre, mía eres tú, te dice Dios. Entonces vamos a buscar ahí cerquita en Isaías 44:2. Y dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos.
Dice que Él va a derramar agua sobre lo seco. Si nuestro corazón realmente está seco, quizás, no sé, de situaciones que estuviste pasando, que estás pasando, Dios dice que quiere llenarte de su presencia. Lluvias de bendición vienen sobre ti. Ese rocío que muchas veces esperamos, ¿no? Que a veces cuando vemos la tierra seca, queremos ahí que venga lluvia. A veces no tanto, pero aunque sea un respiro, y ahí se siente esa frescura. Dios quiere hacer así con nosotros. Pero dejémonos transformarnos en lo que Dios quiere. Que nada ni nadie nos influencie, mi hermano, que no te quiten el propósito. Isaías 35:8. Dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjese que también está hablando, ¿no?, de una torpeza al caminar, que es lo que le pasó a Jacob y muchas veces a nosotros, y no nos damos cuenta que estamos andando mal por la vida. No, nos va mal. Porque estamos empecinados en nuestro camino. Pero dice: y allí hallará calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que andemos para que no nos vaya mal? El camino de Dios, el camino de la santidad. Dice, y ahí, por más que tropiece, dice, no se extraviará. Cuando andemos por el camino de la santidad, no nos vamos a extraviar, porque es el camino que va a Cristo. Amén. O sea, es el camino que va a Cristo. Es imposible desviarnos, apartarnos, si está Él con nosotros, guiándonos, ayudándonos, levantándonos cuando estamos ahí a punto de caer. Entonces hoy te dice, ¿quién realmente suplantó tu identidad? Alguien robó quizás tu inocencia, y hoy estás luchando. Hoy quizás no estás cojeando por la vida y nunca quizás contaste cosas que te sucedieron. Y decís, bueno, pero nadie me va a ayudar en esto. No, esto no lo puedo contar a nadie, porque es algo muy secreto y lo voy a llevar hasta la tumba. Pero Dios te dice, mira, la verdad te hace libre. Que no luches más. Dios te quiere hacer libre. Confesale a tu falta. Él no dejará padecer, no te dejará caído. Si te sucedieron cosas, mira, Dios te dice que hoy Dios te va a sanar. Todos sufrimos por diferentes situaciones, quizás unos de una manera, otros de otra, pero Dios tiene un propósito contigo y quiere sanar tu corazón para que ya andes derecho, firme en este camino que Dios te trazó. ¿Cómo llegas a ser libre y tener tu verdadera identidad? ¿Cómo llegamos a ser libre y verdaderamente tener esta verdadera identidad en Cristo? Vamos a buscar San Juan 8:31. Es la palabra de Dios la que nos hace libres. Que por más que alguien, te robó tu identidad, alguien te lastimó, Dios dice que te quiere hacer libre. Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habla de una permanencia. Habla de una permanencia en el camino de la palabra. Tenés que seguir. Si querés realmente cambiar, si querés que Dios realmente trace esa identidad en ti, tenés que seguir su camino, seguir su palabra. 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esta palabra
libres. Habla de una libertad de exigencia moral. Porque miren, por ejemplo, a veces las personas pueden estar presas físicamente y cumplen ante la ley. Acá tenemos una chica que estuvo en una cárcel ahí como encargada. Entonces ella puede saber bien qué triste que deben ser las personas que están encarceladas, no tienen salida. Y ustedes ven ahí, no tienen salida, no pueden salir. Están ahí en ese recinto dando vueltas, años y años, y no tienen libertad. Pero no tienen una libertad física. Pero cuando habla de la libertad, habla de una libertad moral, porque a lo mejor esa persona ya cumple la ley. Cumplió, no sé, 20 años de condena, sale, pero su conciencia todavía está manchada por todos los asesinatos que hicieron. Entonces, no son libres, por más que estén afuera de la cárcel, no son libres. No son libres todas las personas que a lo mejor están en situaciones, no sé, de narcotráfico. Porque a lo mejor, o sea, ellos se sienten en la vida libres vendiendo, ¿no?, estupefacientes, y cuántas personas mueren por esa causa. Pero ellos en la conciencia no son libres. Saben que están siendo perseguidos continuamente por la ley, por la conciencia y por Dios. Para la conciencia es la voz de Dios. Entonces cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, habla de eso. Dios te va a hacer libre de esa exigencia moral que continuamente te va a acosar si estás mal con Dios. Te va a hacer libre porque vos estás bien con Dios. Nadie te va a quitar eso, nadie te quita esa identidad de que sos una verdadera hija de Dios cuando estás conforme a su palabra. Y dice Juan 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos, le habla a los fariseos, ¿no? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, cuando habla de hace pecado, es el que practica. Porque bueno, todos pecamos, pero el hecho es que siempre repetís siempre la misma historia, seguís actuando siempre de la misma manera, no hay cambios, practicás, seguís practicando esas mismas actitudes, te dice Dios. Aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Muchas veces pensamos que el pecado es solamente, claro, adulterio, pero no. Hermano, el pensar mal del otro también es pecado para Dios. Y siempre a lo mejor estamos pensando mal, juzgando mal al otro, mirando el ojo ajeno. Y Dios te dice, es pecado. Pero no, nosotros pensamos, nosotros somos los que ponemos la medida de pecado. No, Señor, pero el otro adulteró, esto es chiquitito, Señor. No, te dice Dios, es pecado. Entonces dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, si vos seguís actuando de la misma manera, sos esclavo de esa situación. No sos libre. Siempre estás con la misma situación, siempre con el mismo problema. Siempre estás enfrentada con la pastora. Dice 8:35, y el esclavo, o sea, esta persona, está subordinado a sus órdenes. O sea, el esclavo, el que practica el pecado, está subordinado a sus órdenes. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona que está esclavizada por estas actitudes de pecado, siempre está atado a eso, siempre está luchando con la misma situación. Pero como no se da cuenta la pastora, que siempre tengo que decir lo mismo, ¿dónde está el error? Quizás hay algo en ti, que tenés que corregir esa actitud, que está siendo esclavizada y no te deja ser libre, ni siquiera disfrutar de la presencia de Dios, ni siquiera a veces disfrutamos de las reuniones, porque estamos siempre pensando en lo negativo que está pasando o que pasa en la reunión. Dios quiere hacerte libre de eso, que realmente hoy o mañana nos vayamos libres de todo peso, de toda carga,
Dios quiere hacerte libre, que salgas volando en el sentido espiritual, ¿sí? Pero livianita tu carga. Dios quiere bendecirte y que te vayas con esa bendición de tener esa nueva identidad en Cristo. Entonces dice, y el esclavo, volviendo al 8:35, está subordinado a sus órdenes. No queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El verdadero hijo de Dios deja de practicar el pecado. Si realmente somos hijos de Dios, siempre vamos a querer seguir en su camino, ir a la iglesia, siempre vamos a querer estar con el Señor, con los hermanos, porque en definitiva, hermanos, nuestra familia terrenal es temporal, pero nuestra familia definitiva es la que estamos en la iglesia. Amén. La que vamos a ver, si Dios quiere, allí en el cielo eternamente. Y si no nos gusta acá actitudes, hermano, imagínense en el cielo. Entonces no sos hermana. Si hay cosas que no... Ten en cuenta que la familia eterna va a ser la familia de Cristo, nosotros, hermanos y hermanas. Y la terrenal, bueno, no sé si todos van a ir, solo Dios sabe. Por fe proclamamos que sí, ¿no? Papá, mamá, hijo. Entonces dice, ¿cómo sos verdaderamente libre de tu identidad pecaminosa que no te deja ser una verdadera hija de Dios? ¿Por qué te cuesta entender su palabra? Como decía antes, ¿no? Porque todavía quizás te cuesta dejar estas cargas delante de Dios. Reconocer el pecado y venir a Dios. Y hoy quiere Dios que determines ser o esclavo o libre. Entonces Dios quiere hoy determinar, en este momento, que vos misma digas, Señor, yo quiero seguir siendo esclava del pecado, de lo que estoy viviendo, o quiero ser libre, ya no más. No más. Señor, ya me volví con una huella cristiana en mi mente, en mi corazón. Tú me vas a cambiar de Jacob a Israel. Vamos a ponernos de pie. ¿Y a quién vamos a ir sino a Dios? Solo Él tiene palabras de vida. Solamente fue a través de su sacrificio en la cruz que hoy tenemos vida. Los fariseos luchaban por Jesús y continuamente lo acechaban con su palabra y siempre les exigían la ley, pero ellos se olvidaban la ley de Dios en sus corazones. Ellos, al no tener a Dios en sus corazones, continuamente lo acechaban a Jesús. Pero nosotros tenemos la luz de Cristo y realmente queremos cambiar. Vamos a venir a sus pies. Señor, venimos delante de ti, Padre, a reconocer, Señor, nuestro pecado, nuestra debilidad, esa naturaleza que traemos como la naturaleza de Jacob, Señor. Pero queremos que tú, Señor, hoy nos transformes. Perdona nuestros pecados. Si quieres puedes nombrarle lo que es esa intimidad con Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdóname, Padre. Límpiame y transfórmame, Señor. Fórmame tú. Tú eres el único que transforma nuestra vida. Nos das una nueva formación hasta llegar a ser ese pueblo elegido por Dios. Ser el pueblo de Israel. Lo dice en el versículo que Dios lo creó en el ser humano, no es producto de la evolución. Perdón, 3 veces dice, lo creó, fíjense, y creó una vez. A su imagen, a imagen Dios lo creó, y otra vez dice lo creó. O sea, 3 veces hace hincapié de que Dios lo creó a su imagen, a imagen de Dios. No es producto de la evolución el ser humano. Es una creación directa de Dios.
Y quien es moralmente responsable y a quien tiene que dar cuenta es a Dios. En la teoría de la evolución darwiniana no hay evidencia observable de cambio de género. La evolución es una creencia, no es una veracidad. Por ejemplo, ¿cambió alguna vez de género algún pez? Puede haber adaptaciones, pero no cambia de pez a animal. ¿Hubo algún caso? No. Entonces, tengamos esa base en nuestra mente, ¿sí? La palabra de Dios es lo fundamental. El único que es hecho a imagen de Dios, como decía antes, es el hombre. Y es el único que puede tener directa comunión con Dios a través de su espíritu. En 2 de Corintios 5:9 dice, con Dios, dice que en Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 de Corintios 5:19, perdón. Perdón. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo como segundo Adán redime la humanidad de su pecado y se establece como modelo divino de humanidad a través de Cristo. Toda la humanidad puede ser creada nueva. Cristo fue el segundo Adán, ¿sí? Entonces Dios al morir por nosotros nos hace nueva criatura a través de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. No debemos permitir que nos enseñen que no podemos transformarnos en peces ni animales, ¿entienden? No, porque las leyes cada vez van a ser más perversas en este sentido, totalmente contrarias y contrarias a la realidad de que estamos viviendo. O sea, se han encontrado fósiles, cada vez se encuentran fósiles de seres humanos con más años de antigüedad y siguen siendo personas, ¿entienden? Entonces hay evidencia. No seamos firmes en nuestra identidad en Cristo. El ser humano no está capacitado para saber qué es bueno y qué es malo, ya que eso se rige por medio de la moral. Y las leyes morales las puso Dios en su palabra a través de los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Nosotros casi todos creo que sabemos los 10 mandamientos. Por ejemplo, no mates, no hurtes, no mientas. Y muchas veces el ser humano es cumplidor en cuanto a la moral. Hablamos de los no cristianos. Entonces, vos ves que las personas son moralmente, sí, aplicados. De pronto uno lo ve y dice, ay, qué hombre tan honesto, qué hombre tan culto. Mira, y encima a lo mejor te devuelven cosas que a lo mejor robadas. O sea, ay, entonces enseguida aparecen en los diarios que la persona devolvió no sé cuántos millones, o que, por ejemplo, hacen donaciones de mucho dinero a obras benéficas y su vida son moralmente un desastre, ¿no es cierto? Que, no sé, que tienen varias mujeres, se casan, se divorcian, pero sí, son gente que a lo mejor dieron mucho dinero a obras benéficas, entonces ellos merecen sí estar con Dios. Entonces mezclamos las cosas, porque la moral de Dios son las leyes que Dios nos dejó en su palabra, y a partir de ahí Dios decide qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, nosotros mismos no tenemos la capacidad de decir qué es bueno y qué es malo. Pues claro, vas a encontrar en la sociedad hoy en día que hay dos parejas o parejas que son del mismo sexo y te dicen, bueno, pero mira, son buenos, no hacen... O sea, si no molestan a nadie, ante la sociedad cumplen con las leyes, pero si para Dios el pecado
O sea, es ante Dios que van a dar cuenta. Bueno, nosotros no somos quienes tampoco de juzgar, pero ante Dios dice que es pecado. Entonces cada uno va a dar cuenta de sí. Por ejemplo, ¿no? Como a veces los padres le dicen al hijo, no, pero mira, está mal drogarse, o está mal que tomes alcohol, que te emborraches, y a lo mejor el propio padre tiene una vida doble. ¿Pasa eso o no pasa? Y ahora cada vez más. Entonces, ¿qué autoridad moral le podemos decir a nuestros hijos? Que no se pueden drogar cuando hay en la casa infidelidad. Entonces, no hay identidad cristiana en ningún hogar que no sea un verdadero hijo de Dios. Y esto cada vez es peor, hermanos. Cada vez los matrimonios se casan y, no sé, a la primera discusión ya se quieren pelear, ya se quieren separar. Y claro, por eso no quieren casarse, porque ¿para qué van a hacer trámites de divorcio? Es cuestión de probar, y nada más, así te dicen, ¿sí o no? Y Dios qué sabio que es, ¿no? Porque por eso nos dice de que tomemos el compromiso matrimonial. Porque uno al poner la huella digital, ya te estás comprometiendo. Entonces la sociedad te dice, pero veo, mira, vos sos re buena, y si entonces te quieren seducir, no, yo te voy a ser fiel, no te voy a ser infiel. Entonces claro, ahí caemos y enseguida nos juntamos, porque claro, amamos a la persona, pero Dios dice, no, yo te puse una huella, cumplir con el registro civil. Cumplir, andá y firma, andá que te firme. Si no hay unión. Hermana, ¿cuántos se van a ir con esta semillita de que podamos ayudar a otras también? Porque a veces no sabemos qué responderle, porque entonces te dicen, pero no, mira cuántos hermanos a la iglesia han venido varias parejas que los han dicho así. De hecho, después voy a mandar a una que dé testimonio. Hay dos. Entonces, una de ellas me decía, no, Cristina, porque ¿sabes qué? Todos los que se casaron en mi casa se divorciaron. Todos los que firmaron se divorciaron. Y claro, pero mira, la palabra de Dios dice que te tenés que casar. O sea, yo le tengo que transmitir la palabra de Dios, no un mito, porque pareciera que si ella cumplía eso, el mito se cumplía, de que iba a ser una racha casar. Y un día, bueno, mejor que cuente el testimonio. La cuestión es que se casó. Se casó. Pero ella misma después comprobó que al casarse, dice que es como que se le cayó una venda de sus ojos. Y empezó a entender mejor la palabra. Eso me quedó ahí clavado cuando me dijo, yo me puse tan contenta de haber cumplido con Dios, porque uno podía decir, no, pobre, a ver si se me ofende y se va de la iglesia. Porque uno lo requiere a todos. En serio. Entonces, uno está con él, no, se me va a ir esta hermanita. No, yo quiero plantar firme, no, así dice la palabra. Y ella, yo creo que le da gracias a Dios. ¿Amén? Entonces, como ser humano no puede decidir qué es bueno o qué es malo, como decía antes. Nosotros como seres humanos no estamos capacitados. Dios es el que juzga qué es bueno y qué es malo. Que no nos quieran influenciar ni poner leyes que son contrarias a la palabra y que pareciera que es bueno. Lo correcto lo tenemos que enseñar a nosotros y a nuestros hijos y a quienes tengamos que educar a través de la palabra de Dios, ya que cada vez que se está tratando de evadir las leyes morales de Dios y están tratando de poner leyes que solo son para satisfacer el ego humano, es para satisfacer el ego. Entonces, claro, quieren juntarse entre dos del mismo sexo, porque claro, ya probaron con 20.000 mujeres, entonces quieren juntarse con el mismo sexo, porque eso es lo que pasa cuando hay infidelidad. No hay satisfacción, entonces buscan después con el mismo sexo y después con animales, que ahora sigue eso. ¿Cuántos sabían que se están por introducir esas leyes? Claro, bueno, hermanas, por eso mismo, quiero que cada una de aquí se vaya con este pensamiento, esta mentalidad de somos de Cristo.
O sea, y la identidad de Cristo no nos puede sacar nadie. Porque mire, por más que, de hecho, bueno, cuando morimos ya está, esa identidad ya quedó ahí archivada, ya van a ser otro con otra identidad. Que no te quiten esto. Es re importante enseñar a aquellos, nuestros hijos, nietos, y mira, si vos estás ayudando a tu hija a criarlos, porque tu hija trabaja, a lo mejor no es cristiana, bueno, enseñale vos, abuela, enseñale, como la abuela Loida dice que le enseñaba a Timoteo. Miren qué importante, y Timoteo cuánta bendición nos trajo en las escrituras. Las verdades de Dios son claras. Por más que, o sea, la facultad, el colegio nos quieran poner verdades ahí ocultas, como entretejidas, las verdades son claras, masculino y femenino. Cuando quieran poner esta ley, no sé cómo van a tener que poner, porque uno cuando a veces entra en la compu y tenés que poner masculino y femenino, yo todavía no veo que hay. No. Entonces, o uno o otro. Ella lo dice todes. Sí, pero bueno, ¿ves? Eso es un lenguaje inclusivo que también la mujer quiere poner o las leyes quieren poner para también satisfacer el ego, porque tienden a eso, al lesbianismo. Entonces, no existe ningún género que haya cambiado de especie, como dije antes. Son evidentes los cambios. Si es que hay. Con respecto a la evolución darwiniana, no hay evidencia observable que pueden cambiar de bacterias de adaptación, pero no de género. La ciencia cambia sus verdades, pero Dios lo que dijo en su palabra no cambia ni cambiará. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No cambiará jamás. Y hay otra ley que también están ahí introduciendo y en muchos países las aceptaron, que es la ley del aborto. Estamos a punto de que se esté por votar de nuevo. Pero miren, estamos en los últimos tiempos, pero nosotros tenemos que también tener conocimiento. ¿Qué dice la palabra? Porque a veces decimos que no, pero o a veces, hermanos, han llegado a la iglesia y se ponían a favor del aborto porque no tenían conocimiento de lo que dice la palabra. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. En Salmos, vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primero empezamos por ahí. 1 de Samuel 2, 6. ¿Lo tienen? Dice, Jehová mata y Él da vida. ¿Sí? O sea, Él es el que mata. Nosotros no ponemos, ni siquiera por las leyes, matar. Él es el que mata y el que da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Hermanos, nosotros ni siquiera podemos mandar a nadie al infierno, porque a veces no, el ser humano con sus dichos a veces lo quiere mandar. No, Él es el que manda a la gente, que Él permite, ¿no? Porque cada uno toma sus propias decisiones de acuerdo a lo que va introduciendo en su vida. ¿Qué destino vamos a elegir? Pero Dios es el que decide quién hace subir al cielo y quién hace al Seol. Salmos 139, seguramente este lo conocen, se recuerdan porque 139, 16. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, desde la gestación, ¿sí?, ya comienza la vida. Entonces, cuando hablamos de aborto, hablamos ya desde el inicio. Cuando uno aborta, ya cuando hay una gestación hay vida. Estamos matando a alguien, a un ser humano. Jeremías, capítulo 1, versículo 5.
dice Jeremías 1:5. Y Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice que Dios nos conoció antes, ya desde el vientre de nuestra madre, antes que te formase en el vientre. ¿Qué quiere decir? Que antes de que haya una concepción ya sabía Dios que íbamos a nacer, que íbamos a estar hoy aquí. O sea, qué lindo, ¿no? Qué importante. Habla de la predestinación del ser humano, el conocimiento anticipado de Dios por cada ser humano. Dios ya sabía, y también Dios sabe quién va a abortar. Eso es lo triste. ¿Quién abortaría? Dios ya lo sabía. Dios es el que está detrás del milagro de la vida y tiene un propósito específico para cada persona. ¿Saben? El año pasado sucedió un accidente. No sé si cuántos escucharon en el noticiero. Sucedió esto. Sucedió que un camión, estamos hablando de un camión acoplado, atropelló a una mujer que estaba embarazada. La cuestión de que la mujer murió instantáneamente. Enseguida llamaron a la policía cuando viene a socorrer a la mujer, dice que escucharon un testimonio que el camión cuando pasó por arriba, dice que él sintió mismo que pasó arriba como de una lomada. Imagínense, arriba de una persona. O sea, nadie puede quedar vivo. Sin embargo, cuando la policía asistió a la mujer, dice que vio que entre las piernas, entre el pantalón, había algo que se movía. Y era una bebé. O sea, humanamente era imposible que nazca. Y de hecho dice que los policías y los médicos constataron que era realmente un milagro. Justo vinieron de la ambulancia y cortaron el cordón y la asistieron y hoy vive la nena. Y saben, la señora esta era una persona que limpiaba los vidrios. Dice que el camión no la vio y la atropelló. Entonces, yo analizaba esto, ¿no? Que están bajo la ley que quieren imponer del aborto, que también para estas personas que a lo mejor no tienen no tienen recursos, no pueden sostener a estos hijos, es apropiada esta ley, te dicen, te quieren dar a entender, sí, es apropiada, si merecía la muerte, vivía de unas monedas que le daban ahí, limpiando los vidrios. Y sin embargo, Dios dijo, no, esta vive. Y saben, solo Dios sabe si realmente esa mujer estaba o no a favor del aborto, solo Dios sabe. Quizás fue una señal de que la vida Él decidía. Hermanos, es re importante entonces, cada bebé, cada persona que nace, Dios le da algo especial. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Isaías 43:1, que dice, vamos a leer. Dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Isaías 43:1. Dice así, entonces, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y saben, cuando yo analizaba este versículo, me detuve aquí, porque habla de la misma persona, Jacob y Israel. Y yo, ¿pero por qué lo repite el Señor? Algo pasó. Aquí hay un tema de identidad. ¿Por qué? ¿Saben? Jacob significa suplantador. ¿Quién era Jacob? Vamos a analizar la vida de Jacob antes de que haya sido Israel. Jacob era un mentiroso.
Jacob era un tranza, ¿no? Como decían entre los argentinos. Era un manipulador. Robaba, era un adúltero. Y hoy el Señor nos quiere hablar cada una. ¿Quién está suplantando tu identidad? ¿Qué pecado está suplantando esa identidad que Dios ya marcó desde que naciste? Desde que Dios te llamó. ¿Quién está suplantando eso para ti? Quizás, bueno, esto que pasó a Jacob, ¿no? Mentiras, engaños. Quizás está en tu mente influenciando todas esas cosas. Entonces te está suplantando la verdadera identidad que Dios te quiere dar. Que Dios ya te la dio, pero todavía estás ahí luchando en tu interior. Si vamos a buscar qué es lo que le sucedió a Jacob, Génesis 32, 22. ¿Cómo fue esa lucha que tuvo Jacob? Sí, no hay mucho que buscar, es al principio. Y dice así, Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjense que acá hay muchas palabras que nos tenemos que detener. Dice, cuando hablaba de luchaba con el ángel, representaba a Jesús, a Jehová, ¿sí? Que estaba luchando con el mismo Dios, Jacob. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál es tu nombre? Le dice Jacob. Yo soy Jacob, el mentiroso. Pone tu nombre, ¿no? Yo, Señor, hoy, delante de Dios, pone tu nombre, soy así, así. Dios te va a poner a memoria aquellas cosas que Dios te quiere cambiar. Entonces, dice, más no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Saben? Cuando nosotros estamos luchando con Dios, es con Dios y con el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando habla de has luchado con Dios y con los hombres, es justamente lo que estamos enfrentándonos ahora, a las leyes del hombre. Son las leyes del hombre que estamos luchando, hermano. Y solo Dios sabe, porque, o sea, todos tenemos la voluntad y nosotros decidimos. Nosotros decidimos qué introducir a nuestra mente y qué no. Entonces, si realmente nosotros luchamos con Dios y con los hombres en cuanto a las leyes y decir, esta ley no es de Dios, no la tomo y no la voy a seguir, entonces nos estamos poniendo a favor de Dios. Y has vencido, le dijo. Entonces, si vos querés ser vencida por las leyes morales del mundo, bueno, vas a seguir siendo Jacob. Dios no te va a cambiar, porque nosotros tenemos que decidir cambiar. Nosotros tenemos que decir, esto es de Dios y esto no, esto quiero y esto no quiero. No me importa lo que me digan. Yo sí la tengo que decir. Jacob dijo, no, yo no me voy a ir hasta que no me bendiga. Estaban luchando. Y es esa lucha la que tenemos hoy en día. Cada día se acentúa más, porque cada vez las leyes van a ser más peores a la palabra de Dios. Pero no nos dejemos vencer, porque Dios te quiere dar esa nueva identidad, quiere cambiarte el nombre, quiere darte un nombre nuevo.
para Él. Todos nacemos con la naturaleza de Jacob y luchamos con Dios como luchó con Él con su palabra, ¿no es cierto? Con las ordenanzas que nos pasa. Y dice que le tocó el muslo y ahí empezó a cojear, dice Jacob, le tocó el muslo. Quizás Dios nos toque lo que más queremos. Quizás Dios nos toque de algún lugar para que nosotros reaccionemos. De que estamos luchando con nuestra propia fuerza. De que estamos luchando con Dios. Entonces Dios va a tocar lo que más queremos. Quizás te saque lo que más quieras. Pero si es para bendición, déjalo a Él. ¿no? Deja que Dios obre. Porque si no, vamos a estar así con Jacob por la vida rengueando. Porque dice que después empezó a cojear, entonces, porque fue tocado por Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios hizo algo en nuestra vida y enseguida nos agarramos con el vecino. Y no, la culpa es de, no sé, tal persona, la culpa es del pastor, la culpa es de la líder, que no me escuchó, no me atendió. Y siempre encontramos a alguien a quien justificar lo que no sé. Y Dios había hecho eso. Pero claro, estamos empecinados en nuestro problema, en nuestro ego que me pasó, en autojustificación, en autoconmiseración. Y Dios dice, espera. Y nos quiere avisar que fue Él, que permitió para nuestro bien. Pero no, seguimos ahí, cojeando por la vida. Y no nos damos cuenta que Dios nos permitió para nuestro bien. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Si seguimos en nuestro pensamiento, el versículo 27 dice, y el ángel le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambió su identidad. Entonces, si volvemos a leer el versículo, Isaías 43, dice, ahora sí, dice Jacob, creador tuyo, Dios creó a todas las personas. Todos son con la naturaleza de Jacob, mujer, hombre, Dios nos creó. Dios te creó. Formador tuyo, oh Israel. Cuando habla de formador, es formarte de acuerdo a su palabra. Formador tuyo, oh Israel. ¿Entienden cuántas palabras de revelación que hay en este versículo? Y uno a veces lee los versículos y dice, ¿qué querrá decir? Bueno, pero cuando uno se pone a analizar, digo, ¿cuánta palabra? Sí, o sea, realmente es un deleite estudiar su palabra. Porque cuánto entendimiento nos habla. Entonces Dios quiere formarte hasta que llegues a ser Israel, ser parte de Israel. Es esa persona que Dios ya quería que sea, con ese propósito específico de que le sirvas a Él. Esa identidad delante de Dios. Tú eres mi amada. Dice, te puse nombre, mía eres tú, te dice Dios. Entonces vamos a buscar ahí cerquita en Isaías 44:2. Y dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Dice que Él va a derramar agua sobre lo seco. Si nuestro corazón realmente está seco, quizás, no sé, de situaciones que estuviste pasando, que estás pasando, Dios dice que quiere llenarte de su presencia. Lluvias de bendición vienen sobre ti. Ese rocío que muchas veces esperamos, ¿no? Que a veces cuando vemos la tierra seca, queremos ahí que venga lluvia.
A veces no tanto, pero aunque sea un respiro, y ahí se siente esa frescura. Dios quiere hacer así con nosotros. Pero dejémonos transformarnos en lo que Dios quiere. Que nada ni nadie nos influencie, mi hermano, que no te quiten el propósito. Isaías 35:8. Dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjese que también está hablando, ¿no?, de una torpeza al caminar, que es lo que le pasó a Jacob y muchas veces a nosotros, y no nos damos cuenta que estamos andando mal por la vida. No, nos va mal. ¿Por qué? Porque estamos empecinados en nuestro camino. Pero dice: y allí hallará calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que andemos para que no nos vaya mal? El camino de Dios, el camino de la santidad. Dice, y ahí, por más que tropiece, dice, no se extraviará. Cuando andemos por el camino de la santidad, no nos vamos a extraviar, porque es el camino que va a Cristo. Amén. O sea, es el camino que va a Cristo. Es imposible desviarnos, apartarnos, si está Él con nosotros, guiándonos, ayudándonos, levantándonos cuando estamos ahí a punto de caer. Entonces hoy te dice, ¿quién realmente suplantó tu identidad? Alguien robó quizás tu inocencia, y hoy estás luchando. Hoy quizás no estás cojeando por la vida y nunca quizás contaste cosas que te sucedieron. Y decís, bueno, pero nadie me va a ayudar en esto. No, esto no lo puedo contar a nadie, porque es algo muy secreto y lo voy a llevar hasta la tumba. Pero Dios te dice, mira, la verdad te hace libre. Que no luches más. Dios te quiere hacer libre. Confesale a tu falta. Él no dejará padecer, no te dejará caído. Si te sucedieron cosas, mira, Dios te dice que hoy Dios te va a sanar. Todos sufrimos por diferentes situaciones, quizás unos de una manera, otros de otra, pero Dios tiene un propósito contigo y quiere sanar tu corazón para que ya andes derecho, firme en este camino que Dios te trazó. ¿Cómo llegas a ser libre y tener tu verdadera identidad? ¿Cómo llegamos a ser libres y verdaderamente tener esta verdadera identidad en Cristo? Vamos a buscar San Juan 8:31. Es la palabra de Dios la que nos hace libres. Que por más que alguien, te robó tu identidad, alguien te lastimó, Dios dice que te quiere hacer libre. Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habla de una permanencia. Habla de una permanencia en el camino de la palabra. Tenés que seguir. Si querés realmente cambiar, si querés que Dios realmente trace esa identidad en ti, tenés que seguir su camino, seguir su palabra. 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esta palabra libres? Habla de una libertad de exigencia moral. Porque miren, por ejemplo, a veces las personas pueden estar presas físicamente y cumplen ante la ley. Ya tenemos una chica que estuvo en una cárcel ahí como encargada. Entonces ella puede saber bien qué triste que deben ser las personas que están
encarceladas, no tienen salida. Y ustedes ven ahí, no tienen salida, no pueden salir. Están ahí en ese recinto dando vueltas, años y años, y no tienen libertad. Pero no tienen una libertad física. Pero cuando habla de la libertad, habla de una libertad moral, porque a lo mejor esa persona ya cumple la ley, cumplió, no sé, 20 años de condena, sale, pero su conciencia todavía está manchada por todos los asesinatos que hicieron. Entonces, no son libres, por más que estén afuera de la cárcel, no son libres. No son libres todas las personas que a lo mejor están en situaciones, no sé, de narcotráfico, porque a lo mejor, o sea, ellos se sienten en la vida libres vendiendo, ¿no?, estupefacientes, y cuántas personas mueren por esa causa, pero ellos en la conciencia no son libres, saben que están siendo perseguidos continuamente por la ley, por la conciencia y por Dios. Para la conciencia es la voz de Dios. Entonces cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, habla de eso. Dios te va a hacer libre de esa exigencia moral que continuamente te va a acosar si estás mal con Dios. Te va a hacer libre porque vos estás bien con Dios. Nadie te va a quitar eso, nadie te quita esa identidad de que sos una verdadera hija de Dios cuando estás conforme a su palabra. Y dice Juan 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos, le habla a los fariseos, ¿no? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, cuando habla de hace pecado, es el que practica. Porque bueno, todos pecamos, pero el hecho es que siempre repetís siempre la misma historia, seguís actuando siempre de la misma manera, no hay cambios. Practicás, seguís practicando esas mismas actitudes, te dice Dios. Aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Muchas veces pensamos que el pecado es solamente, claro, adulterio, pero no. Hermano, el pensar mal del otro también es pecado para Dios. Y siempre a lo mejor estamos pensando mal, juzgando mal al otro, mirando el ojo ajeno. Y Dios te dice, es pecado. Pero no, nosotros pensamos, nosotros somos los que ponemos la medida de pecado. No, Señor, pero el otro adulteró, esto es chiquitito, Señor. No, te dice Dios, es pecado. Entonces dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, si vos seguís actuando de la misma manera, sos esclavo de esa situación. No sos libre. Siempre estás con la misma situación, siempre con el mismo problema. Siempre estás enfrentada con la pastora. Dice 8:35, y el esclavo, o sea, esta persona, está subordinado a sus órdenes. O sea, el esclavo, el que practica el pecado, está subordinado a sus órdenes. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona que está esclavizada por estas actitudes de pecado, siempre está atado a eso, siempre está luchando con la misma situación. Pero como no se da cuenta la pastora, que siempre tengo que decir lo mismo, ¿dónde está el error? Quizás hay algo en ti, que tenés que corregir esa actitud, que está siendo esclavizada y no te deja ser libre, ni siquiera disfrutar de la presencia de Dios, ni siquiera a veces disfrutamos de las reuniones, porque estamos siempre pensando en lo negativo que está pasando o que pasa en la reunión. Dios quiere hacerte libre de eso, que realmente hoy o mañana nos vayamos libres de todo peso, de toda carga. Dios quiere hacerte libre, que salgas volando en el sentido espiritual, pero livianita de toda carga. Dios quiere bendecirte y que te vayas con esa bendición de tener esa nueva identidad en Cristo. Entonces dice, y el esclavo, volviendo al 8:35, está subordinado a sus órdenes. No queda en la casa para siempre.
El Hijo sí queda para siempre. El verdadero Hijo de Dios deja de practicar el pecado. Si realmente somos hijos de Dios, siempre vamos a querer seguir en su camino, ir a la iglesia, siempre vamos a querer estar con el Señor, con los hermanos, porque en definitiva, hermanos, nuestra familia terrenal es temporal, pero nuestra familia definitiva es la que estamos en la iglesia. Amén. La que vamos a ver si Dios quiere allí en el cielo eternamente. Y si no nos gusta acá actitudes, hermano, imagínense en el cielo. Entonces no sos hermana. Si hay cosas que no... Ten en cuenta que la familia eterna va a ser la familia de Cristo, nosotros, hermanos y hermanas. Y la terrenal, bueno, no sé si todos van a ir, solo Dios sabe. Por fe proclamamos que sí, ¿no? Papá, mamá, hijo. Entonces dice, ¿cómo sos verdaderamente libre de tu identidad pecaminosa que no te deja ser una verdadera hija de Dios? ¿Por qué te cuesta entender su palabra? Como decía antes, ¿no? Porque todavía quizás te cuesta dejar estas cargas delante de Dios. Reconocer el pecado y venir a Dios. Y hoy quiere Dios que determines ser o esclavo o libre. Entonces Dios quiere hoy determinar, en este momento, que vos misma digas, Señor, yo quiero seguir siendo esclava del pecado, de lo que estoy viviendo, o quiero ser libre, ya no más. No más. Señor, ya me volví con una huella cristiana en mi mente, en mi corazón. Tú me vas a cambiar de Jacob a Israel. Vamos a ponernos de pie. ¿Y a quién vamos a ir sino a Dios? Solo Él tiene palabras de vida. Solamente fue a través de su sacrificio en la cruz que hoy tenemos vida. Los fariseos luchaban por Jesús y continuamente lo acechaban con su palabra y siempre les exigían la ley, pero ellos se olvidaban la ley de Dios en sus corazones. Ellos, al no tener a Dios en sus corazones, continuamente lo acechaban a Jesús. Pero nosotros tenemos la luz de Cristo y realmente queremos cambiar. Vamos a venir a sus pies. Señor, venimos delante de ti, Padre, a reconocer, Señor, nuestro pecado, nuestra debilidad, esa naturaleza que traemos como la naturaleza de Jacob, Señor. Pero queremos que tú, Señor, hoy nos transformes. Perdona nuestros pecados. Si quieres puedes nombrarle lo que es esa intimidad con Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdóname, Padre. Límpiame y transfórmame, Señor. Fórmame tú. Tú eres el único que transforma nuestra vida. Nos das una nueva formación hasta llegar a ser ese pueblo elegido por Dios. Ser el pueblo de Israel. Lo dice en el versículo que Dios lo creó en el ser humano, no es producto de la evolución. Perdón, 3 veces dice, lo creó, fíjense, y creó una vez. A su imagen, a imagen Dios lo creó, y otra vez dice lo creó. O sea, 3 veces hace hincapié de que Dios lo creó a su imagen, a imagen de Dios. No es producto de la evolución el ser humano. Es una creación directa de Dios. Y quien es moralmente responsable y a quien tiene que dar cuenta es a Dios. En la teoría de la evolución darwiniana no hay evidencia observable de cambio de género. La evolución es una creencia, no es una veracidad. Por ejemplo, ¿cambió alguna vez de género algún pez? Puede haber adaptaciones, pero no cambia de pez a animal. ¿Hubo algún caso? No.
Entonces, tengamos esa base en nuestra mente, ¿sí? La palabra de Dios es lo fundamental. El único que es hecho a imagen de Dios, como decía antes, es el hombre. Y es el único que puede tener directa comunión con Dios a través de su Espíritu. En 2 de Corintios 5:9 dice, con Dios, dice que en Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 de Corintios 5:19, perdón. Perdón. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo como segundo Adán redime la humanidad de su pecado y se establece como modelo divino de humanidad a través de Cristo. Toda la humanidad puede ser creada nueva. Cristo fue el segundo Adán, ¿sí? Entonces Dios al morir por nosotros nos hace nueva criatura a través de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. No debemos permitir que nos enseñen que no podemos transformarnos en peces ni animales, ¿entienden? No, porque las leyes cada vez van a ser más perversas en este sentido, totalmente contrarias y